Hola, ¿cómo les va? Soy Diva Rubí y este es su canal Divas Beauty Art. Y pues me están pidiendo que les cuente así como cosas de miedo, de susto, de espantos, de cosas paranormales. Pues vamos a ser un poquito diferentes. Les voy a contar algunos de mis sueños premónicos o de mis sueños extraños que he tenido y que luego han resultado en algo especial. Pues nada más para entretenernos, ¿no? A ver de cuáles me voy acordando. A ver, uno que me impresionó mucho. Ya estaba yo viviendo aquí en Estados Unidos y vivíamos en una casa que la cocina tenía la pared así abierta y por ahí alcanzaba a ver la sala y alcanzaba a ver la televisión. Entonces estaba yo cocinando cuando de repente volteo a ver la televisión y veo claramente como una avioneta, un avión, cae en un freeway y me espanto y ya no quiero ver más y voy y apago la televisión. Porque pensé, no, eso es una tragedia horrible que un avión caiga en un freeway, o una avioneta era, o helicóptero, ya no me acuerdo, pero era un aparato volador grande, que cayera sobre un freeway y toda la gente que viene manejando, imagínense qué tragedia tan grande. Entonces apagué la televisión y ya no quise saber nada de eso. Cuando llegó mi esposo y mis niñas, les dije, ay, ¿qué pasaría con el accidente ese feo que hubo? ¿Qué accidente? Pues ese del avión que cayó en el freeway, ¿qué pasaría con eso? Entonces en la noche prendimos las noticias a ver qué decían y no había noticias de nada de eso, de nada de eso. Y yo, ay, qué raro, todos qué raro, ¿no? Que no digan las noticias. Bueno, pues ya pasó, a mí se me olvidó, se nos olvidó a todos. Y al otro día en la noche salen las noticias que ese día se había caído un avión en un freeway. O sea, yo lo vi un día antes de que sucediera. Y sentí que lo vi por la televisión. O sea, sí sucedió, pero no sucedió el día que yo lo vi, sino al otro día. Y había imágenes del accidente ya que había sucedido y era algo que yo había visto antes. Fíjense qué impresionante. Bueno, ese es un sueño que recuerdo. Les voy a platicar otro. En una época en que yo necesitaba encontrar un doble trabajo, o sea, otro trabajo más, empecé a soñar yo con un hombre blanco, un hombre maduro, creo que con bigotito, con cabello clarito. Y todos los días yo soñaba con ese señor, todos los días yo soñaba con ese señor. Yo no sabía quién era, no lo conocía. No recuerdo qué tipo de sueños era, pero me acuerdo que soñaba con ese señor. Pues en menos de un mes de haberlo estado soñando, lo conocí en persona. Cuando lo vi, dije, este es el señor con el que yo he estado soñando. ¿Y qué creen? Que él fue el señor que me dio el trabajo. Era un señor alemán que se apellidaba Koppel-Krieger, Edmundo Koppel-Krieger, un ingeniero, y él fue el que me dio el trabajo en esa época. Pero fue curiosísimo conocerlo sin haberlo conocido, por haberlo soñado. Fíjense, amigos, amigas, que yo he soñado con mis 3 hijas antes de conocerlas. Las soñé de bebecitas, a la mayorcita. En aquella época no existían los ultrasonidos ni nada de eso. Y entonces no se sabía qué sexo iba a ser el bebé, ni nada. Calculaban ahí más o menos en qué día iban a nacer, en qué época iban a nacer, pero nada era como ahora. Y yo sabía que iban a ser niñas y yo las vi físicamente antes de que nacieran. Mi última hija fue muy impresionante, la soñé 2 años antes de que naciera, 2 años antes. Soñaba yo con una bebecita sonrosada con un piquito así, paradito y con sus ojitos chinitos que yo la veía en el cunero. Cuando nació esa bebé,
Yo tuve una cesárea donde me tuvieron que dormir completamente, así que cuando yo desperté, la bebé no estaba conmigo, estaba en el cunero. Y como yo no me podía mover porque estaba muy delicada, mi esposo había sacado video del nacimiento. Entonces me dijo, ¿la quieres conocer? Y yo sí, conocí a mi niña por video. Me enseñó el video así en la cámara y era la bebé que yo había estado soñando 2 años antes, con su piquito así y sus ojitos rasgados. Mi última bebé, eso fue bien, bien, bien preciso. También soñé una vez, bueno, esto no fue un sueño, también en otra ocasión, pero estas fueron unas cosas raras que me pasaban. Fíjense que yo tenía mis 2 hijas, las mayores, mi esposo y yo, solo éramos 4. Pero yo de repente empecé a poner 5 lugares en la mesa, 5 lugares en la mesa. Y seguido me preguntaban, ¿tenemos visita? ¿Va a venir alguien? Y yo, no, ¿por qué? Porque pusiste un servicio de más para la comida. Y yo, ay, qué raro. De repente siento como que somos 5 y no es cierto, solo somos 4. Mi niña, la última, todavía tardó algunos años más en llegar. O sea que en mi corazón éramos 5 de familia, pero la última tardó en llegar. Y sí, fuimos 5 de familia y éramos 4 y nada más ponía yo inconscientemente un lugar de más en la mesa, como que yo ya estaba esperando a mi otra niña. También de ese tema familiar, mi niña, la más chiquita de las grandes, ella se llama Sharon, es muy bonita. Mis 3 hijas son muy bonitas. Dicen que soy mamá cuervo, pero no, son bonitas de verdad. Mi niña Sharon, a eso de los 14, 15 años ya alcanzó una estatura alta, bastante más alta que yo. Y yo veía pasar a mi niña, a Sharon, junto a mí, y le veía su cabellera castaña, muy bonita, y su perfil, y muy guapa, muy bonita. Y yo decía, Sharon se parece a Michelle. Y yo, ¿y quién es Michelle? Ay, yo no conocía ninguna Michelle. Y de repente otra vez volví a pasar mi hija cerca de mí y yo decía, ay, Sharon se parece mucho a Michelle. Y yo, pero yo no conozco a ninguna Michelle. ¿Quién es Michelle? Y yo nada más pensaba, Michelle es una muchacha muy guapa, muy bonita que se parece a Sharon. ¿Y quién crees que es Michelle? Michelle es mi última hija, que nació cuando Sharon iba a cumplir 15 años. Y ahorita que mi hija tiene 16 años, se parece mucho a como Sharon es y como era en aquella época. O sea que como que yo ya conocía a Michelle antes de que naciera, desde muchísimos años antes, y ya sabía yo que se iba a parecer a su hermana. Qué cosas tan impresionantes, ¿verdad? A ver, les voy a platicar otro sueño que tuve. Yo soñaba con la voz de un muchacho, de un hombre, una voz varonil muy bonita, que me decía que me amaba, que me quería mucho, mucho, que estaba enamorado de mí. Cuando yo soñaba con esa voz, yo ya estaba casada con otra persona. Y la soñé varias veces. Y yo, ¿por qué soñaré con esa voz que no es la de mi esposo? ¿Quién será? Pasaron los años, mi esposo murió, pasaron los años. ¿Y quién crees que era el que me decía que me amaba? Porque me decía que me estaba esperando, que me amaba, que estaba enamorado de mí. Pues es mi esposo de ahora. Cuando yo escuché su voz por primera vez por teléfono, porque él y yo primero nos conocimos por carta, pero luego nos conocimos por teléfono, y cuando yo escuché su voz, a mí me impresionó mucho porque era la voz que yo ya había escuchado años antes y que de vez en cuando soñaba. Esa es otra de las cosas curiosas que han sucedido en mis sueños. Bueno, fíjense que les voy a platicar que mi esposo y yo, o sea, mi novio en ese momento, nos íbamos a conocer personalmente. Él es de aquí de Estados Unidos y dijo que iba a ir a México a conocerme. Y cuando me dijo eso, pues no era ni mi novio, más éramos amigos por carta. Antes no existía la computadora, ni el email, ni nada. Nos escribíamos cartas, bien románticos, y ya teníamos un buen tiempo intercambiando cartas, hasta que les digo que él me dijo que iba a ir a conocerme a México, que él iba a viajar.
y yo me fui a dormir y ¿saben qué soñé? Soñé que él tocaba la puerta y que yo tenía la cabeza llena de tubos puesta y que yo le abría la puerta y que él me veía con los tubos y yo corría a quitármelos. Pues ¿qué creen? Que un día yo tenía los tubos puestos cuando tocaron la puerta y abrí y era un primo mío. Y alcancé a ver que atrás de él venía un muchacho, entonces me metí corriendo a quitarme los tubos y a peinarme. Y cuando salí lo vi por atrás, era mi esposo. O sea que lo que estaba soñando casi me sucedía, casi me alcanzaba a conocer con tubos. Ahora me cotorrea y me dice que sí me vio con los tubos, pero no es cierto porque él venía atrás de mi primo y yo me alcancé a quitar los tubos corriendo antes de que él me viera. En una ocasión mi esposo llegó y me dijo, ¿qué crees? Que me quedé sin trabajo. En 18 años que habíamos estado juntos, nunca había perdido el trabajo. Entonces así se pasaron 4 meses mientras él buscaba otro trabajo. Y yo le dije, ¿por qué no llamas a tu trabajo en donde estabas y les preguntas que si no te necesitan? Él lo hizo y le dijeron que no. Y así pasó un poquito más de tiempo. Y un día yo soñé que sonaba el teléfono y que yo contestaba y que era un muchacho que se llamaba Mikey y que me decía, pásame a tu esposo, y yo se lo pasaba y le decía, que te vengas a trabajar, y todo queda como si no hubiera pasado nada. Y yo desperté y le dije a mi esposo, acabo de soñar que un muchacho que se llama Mikey te va a llamar por teléfono, pero así le dije, soñé que un muchacho que se llama Mikey te va a llamar por teléfono y te va a decir que regreses a trabajar y que todo se queda igual, tu antigüedad y tu sueldo y todo. Hagan de cuenta que eso yo lo soñé un viernes y el miércoles llamó un muchacho que se llamaba Mikey, yo contesté y le regresaron el trabajo a mi esposo con su antigüedad, con su mismo sueldo, con el mismo horario, como si no hubiera pasado nada, y eso yo lo soñé de antemano y hasta la fecha mi esposo sigue allí. Cuando yo era niña me regalaron un muñequito así, de este tamaño, muy bonito, que se apretaba y chiflaba. Y hacía pi, pi. Era un muñequito con su cabello rubio y con unos chinitos acá atrás, con una sonrisa pícara y unos ojos azules preciosos. Ese muñequito estuvo conmigo por muchos años, no sé qué le pasó, pero me gustaba mucho. Una vez tuve un muñeco también, pero ese era de papel, porque antes las niñas jugábamos con muñequitos de papel, los recortábamos y tenían su ropita. Y era un bebé rubio, con sus ojitos azules, así contento, su carita pícara, preciosa. Y a ese muñequito yo le puse Sol, porque era blanco, rubio, de ojos azules, muy bonito. Le puse Sol. Y pues también pasó el tiempo, no sé dónde quedó ese muñequito. Pues qué les cuento, que es mi nieto, mi primer nieto, así es, blanco, rubio, de bebé con sus risitos acá atrás y con esa sonrisa pícara. Le digo a mi hija, a tu bebé yo lo tuve en juguetes cuando yo era niña, a mi nietecito era mi muñequito. Eso también es una cosa bien curiosa. También yo siempre tuve muchas ganas de tener un bebé, un hijo de ojos azules. Ahora tengo 2 nietos que tienen los ojos azules como el mar, como el cielo. Y digo, qué curioso que esto se me vino a dar de abuela. Ahí es en donde yo miré como que yo lo presentía, lo que yo quería. Es muy curioso también eso que me sucedió. Una vez en la casa grande que era de mis papás, mi mamá y mi papá ya no estaban. Pero enfrente de esa casa teníamos una accesoria y mis hermanos la rentaron. Se la rentaron a unas personas que tenían un expendio de huevos, de blanquillos. Y no sé qué más cosas vendían. Y lo que no sabíamos, que un señor se estaba quedando a dormir allí por la noche. O por lo menos esa noche se quedó ahí ese señor. Pero no lo sabíamos. Yo esa noche tuve unos sueños feos.
estuve soñando cosas feas, ya no sé bien qué estaba soñando, pero algo relacionado con el negocio, con el lugar en donde vendían eso, ¿no? Al otro día, en la mañana, cuando llegaron las personas a abrir el negocio, ahí estaba el señor que había muerto de una congestión alcohólica a varios metros de mi recámara, ¿no? Separados por unos pasillos y unas puertas. Llegaron las autoridades, el señor se murió allí sentado en una silla de congestión alcohólica. ¡Ay, qué miedo estar cerquita de una persona que falleció así! Hace muchos años conocía yo a una señora ya mayor, una señora que si vive, creo que vive aún, ha de ser una persona casi de 90 años. Pues una vez yo soñé que había un agujero en la pared y que por ese agujero entraba un dedo, y el dedo se movía así. Entonces yo veía ese dedo y lo agarraba, y lo jalaba. Eso yo soñé. Ese día en la tarde me topé con esa señora y me dijo, ¿qué crees que soñé? Y yo, ¿qué? Que en una pared había un hoyo y que yo metía el dedo y que del otro lado alguien me lo quería jalar para quitarme mi dedo. Le digo, era yo, porque yo soñé que alguien sacaba un dedo y yo lo jalaba. Una señora así soñó eso y yo también, y en la tarde lo platicamos. ¡Qué cosa! ¡Qué curioso! En los años 80 yo tenía un sueño repetitivo. Yo soñaba con una ciudad cosmopolita, en donde había muchas carreteras y que yo venía en un carrito chiquito, por una bajadita así bien rápido, así como muy moderno, un carrito chiquito. Y seguido yo soñaba con esa ciudad cosmopolita en los años 80. No fue hasta el año 92 que yo llegué a los Estados Unidos, a los freeways de Los Ángeles, cuando yo vi la ciudad que yo soñaba. Era la ciudad que había tenido en mis sueños. Entonces mi esposo me llevó a la esquina de la casa de sus papás y allí había un puente que tenía una bajadita. Y mis hijas llevaron su avalancha, unas que se usaban en ese tiempo que jugaban los niños, y eran mis hijas las que se aventaban por esa rampa e iban así agachaditas en su avalancha, y como en mi sueño, nada más que no era yo, eran mis hijas las que se aventaban y iban en ese carrito, en esa avalancha, y yo ese sueño lo tuve a lo largo de varios años antes de conocer la ciudad de Los Ángeles, que yo nunca, jamás me imaginé que me iba a ir de mi país y que iba a llegar a una ciudad llena con estos freeways que parecen nudo. Unos van por aquí, otros van por arriba, otros van por abajo, se cruzan, salen. Bueno, los que conozcan las autopistas de aquí de Los Ángeles saben de los que les estoy hablando. Yo nunca lo había visto ni en la tele ni en los mapas, nunca me había fijado en las películas como era, pero yo ya lo había soñado y aquí vine a dar. Ya de las últimas cosas que me pasaron, los últimos 3 años, empecé a soñar que yo estaba flaca, que yo estaba delgada y yo estaba bien gordita. Y miren, ahora estoy delgada, así como soñaba. Primero lo soñé y miren si se hizo realidad el sueño. Perdí 30 kilos. Hasta ahorita yo he perdido eso. Y yo me soñaba bien delgadita, así que yo creo que es posible que pierda más. Y ya para terminar, porque me puedo seguir acordando, ya para terminar, uno de mis últimos sueños ya fue aquí con YouTube. Fíjense que yo tuve una amiguita muy linda, Cassandra Lada, Beli hermosa que está en el cielo. A mí me gustaba mucho ver su canal, me encanta, por allí dejó ella su canal, se llama Cassandra Lada. Una mujer muy especial. Ustedes, los que la hayan seguido, los que la hayan conocido, saben la situación que ella estaba viviendo con su hijita. De alguna manera yo estaba al pendiente de ella y platicábamos y nos mandábamos mensajes. Una vez hicimos
Me ganó un sorteo, un intercambio, tengo cositas que ella me mandó, tengo una carta con su letra que atesoro, que conservo. Y de repente ella se enfermó y dejó de hacer videos y entonces un día yo le escribí y porque la soñé que estaba bien, que estaba tranquila, que estaba haciendo sus videos, unos videos bien bonitos y que yo los veía y los veía y la veía contenta y la veía bien. Y entonces le escribí, Beli, en la noche te soñé y estabas contenta y estabas haciendo videos bien bonitos. Yo creo que ya pronto te voy a ver, pronto vas a regresar. Y a los pocos días, Beli ya no estaba. Nos avisaron que falleció. No, nada más nos dijeron que ya su enfermedad estaba muy avanzada. No supimos de qué se enfermó, no supimos de qué falleció. Pero ese sueño que yo tuve con Beli fue como despedirme de ella, como saber que iba a estar bien, fue la despedida. Ella no alcanzó a ver mi correo, ella ya estaba, yo creo que hospitalizada o muy enfermita, ya no revisó mi correo, ya no me lo pudo contestar, pero yo pienso que fue como haberme despedido de ella. Y lloré mucho su pérdida por la situación, porque ella era una persona muy útil. Y yo tenía muchas ganas y al mismo tiempo no podía hablar de ella aquí como para despedirla. Lo hizo una compañerita de nosotros, Rosita de CC Germán. Ella fue la que habló de Beli en su momento. Yo hasta ahorita lo puedo hacer porque ya no estoy tan impresionada como al principio. Pero bueno, estos son algunos de los muchos sueños que tal vez luego me recuerde y les haga otro videito. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Bye.